¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabías que lo que hay en tu corazón se refleja en tu exterior? Sí, la Biblia dice en Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Qué estás reflejando? ¿Qué hay en tu corazón? Haz un alto y revísate. Aún estás a tiempo de llenar tu vida de lo mejor. ¿Sabías que Dios nos habla a diario y de muchas formas? Sí, en la Biblia vemos muchos ejemplos cuando Dios habla a sus hijos, como en 1 Samuel 3:10. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Al igual que Samuel, ¿tú escuchas cuando Dios te habla? ¿O estás escuchando otras voces? ¿Quizás muy atribulado? ¿O no tienes tiempo? Revísate porque Dios te quiere hablar. Estamos al aire. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en este momento. Les habla su amigo y servidor Jorge Flores Ellis. Y bueno, hoy con un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del árbol de vida. Hermoso tema, hermoso. El árbol de vida. Y se acuerdan que el domingo el pastor Armando les hablaba acerca del proceso del pecado. Bueno, él mencionaba en su prédica que Dios creó el árbol del bien y el mal, el árbol del conocimiento, y creó también el árbol de la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Y que él nos explicaba acerca del proceso y de las partes o lo que nos puede llevar al pecado. Bueno, hermoso este tema, porque si usted escuchó la prédica que él hizo el domingo, pues se puede dar cuenta de este proceso, de todo esto que él menciona aquí sobre el pecado. Y bueno, quise tomar como base esa prédica que me pareció súper interesante. Y bueno, Dios me llevó para que hablara acerca del otro árbol, el árbol de la vida. Interesante, ¿verdad? Y para eso quiero decirles que para mí Jesús es el árbol de vida eterna. Y se los voy a comprobar con unos versículos, pero antes, empecemos con este que está en Juan 3:16. Permítame un momento, se los quiero mostrar. Este que está aquí en Juan 3:16, que es nuestro versículo base, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A través de quién tenemos vida eterna? A través de Jesucristo, el Hijo. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de lo que nos decía el pastor y de lo que dice la Biblia. Vamos a leer empezando con Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y todo árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí vemos o estamos hablando en la creación, de la creación de Papito Dios, y vemos que Él, aparte de todo lo que ya sabemos que hizo, también hizo muchos árboles de guanábana, zapote, guayaba, tantas cosas deliciosas que Él hizo, pero hizo dos árboles en especial. Uno, el del conocimiento del bien y del mal, y otro que es el árbol de la vida eterna. Vamos ahí mismo en Génesis, pero vamos al versículo 16, 17, versículo 2, Génesis 2, versículo 16, 17, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Pongan mucho cuidado a esto que está diciendo este texto. Dios hizo todos los árboles, pero o dio una orden, no fue una sugerencia, fue una orden, y le dijo: pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿sí? No comerás, e incluso le dice el por qué no debe comerlo, ¿verdad? Algo que me causa mucha curiosidad es que Dios creó todos los árboles, el árbol del bien, de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. Pero Él le dijo solamente que no comiera del árbol del bien y el mal. O sea que Adán y Eva podían haber comido del árbol de la vida, porque de ese no les dijo nada, simplemente les mostró que lo creó, mas no dijo nada, sino que no comieran del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Esa fue la única orden. Ellos podían haber escogido comer del árbol de vida y de esa manera pues vivir para siempre, vivir eternamente, aunque tenían la esencia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ustedes conocen la historia. Aparece el enemigo en forma de serpiente y le dice a Eva que no importa, que coma, que eso es simplemente que Dios no quiere que seamos igual que Dios. Entonces por eso la convence, y ahí es donde Eva cae, come y desobedece a Papá Dios. Recordemos que Satanás desde antes de la creación aquí del huerto ya había generado una pelea en el reino de los cielos por creerse ser superior a Dios. Entonces eso hizo, bueno, usted de pronto ya conoce lo que le estoy mencionando, pero lo que vemos es que Satanás desde siempre ha querido estar por encima de Dios, ha querido ser más que Dios, y eso hace que él sienta envidia y rabia por las cosas que Papá Dios hace, y él quiere dañar la creación de Dios. Él quiere dañar, o quiso en ese momento dañar la creación, y efectivamente lo logra haciendo que Eva desobedezca a Papá Dios. Inclusive a través de Eva hace que Adán también desobedezca a Dios. Entonces ahí es cuando Dios les dice: hey, no, ustedes me desobedecieron, ahora se van lejos, se van de aquí, de mi presencia, aparte. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, ¿sí? 24, dice aquí: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Híjole, recuerden que cuando Eva peca, desobedece la voluntad de Dios. Ojo, recuerden esto: la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así de sencillo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Pero Eva se dejó tentar por el enemigo, y a causa de eso pues pasó todo lo que pasó. Y después
de que ellos fueron desalojados del paraíso, del huerto, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que Dios escondió, por decirlo de alguna manera, el árbol de la vida. ¿Sí? Imagínense en ellos con ese conocimiento del bien y del mal, y aparte de eso tener vida eterna. ¿Cómo hubiese sido esto de duro? Imagínense donde nosotros fuéramos eternos aquí en la tierra. Difícil, porque el pecado también sería eterno. Pero bueno, recuerden esto, el pecado nos aparta de Dios, y por eso es que se hace necesario que Dios envíe al Salvador, al que nos vino a redimir, a Jesucristo. Y aquí donde ustedes pueden ver, bueno, esto lo hace Dios por amor. Voy a mostrarles aquí otro versículo. Recuerden que Apocalipsis, 2 al 7, nos muestra y nos habla del árbol de vida. Y aquí es donde empiezo a mostrarles que Jesucristo es nuestro árbol de vida. Él es la vida eterna. Escuchen esto, Adán y Eva pudieron decidir obedecer a Dios y podían comer del árbol de vida, pero no lo hicieron. Dice aquí Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿Al que venciere qué? El pecado. Eva pudo haber dicho, no, olvídate, no lo voy a hacer, no voy a comer, porque Dios me dijo que de ese árbol no comiera. No lo voy a hacer. Aún que ella lo hizo, Adán pudo haber dicho, no lo voy a hacer. Dios me dijo que no comiera de ese árbol, no lo voy a hacer. Tuvieron la opción de decidir. ¿No le parece curioso esto? ¿No le parece algo de la actualidad, algo que vivimos día tras día? Esa lucha entre el bien y el mal. Tú eres la creación de Dios. Y hay esa lucha entre el bien y el mal. Hay esa lucha entre lo que Dios dice que no debemos hacer, pero que el enemigo nos dice, o que la carne nos dice que lo hagamos. Y ojo, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir, de decidir qué quiere hacer. Aquí con este versículo que está en Apocalipsis 2:7 dice que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. ¿Ah? ¿Cuál es el árbol de la vida? Interesante, ¿verdad? El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna, ¿sí? Es un árbol que Dios colocó como imagen o referencia a Cristo. Recuerden que desde el comienzo, ahí pasaron los churros. ¡Churros! Bueno, recuerden que, pónganse serios. Recuerden que desde el comienzo, la palabra nos dice y nos muestra que Jesús está desde el comienzo de la creación, que todo fue creado en Él y para Él. Así de sencillo. Entonces podemos ver que Apocalipsis nos menciona que el que venciere podrá disfrutar del árbol de la vida. Ojo, aquí ya menciona el árbol de la vida y está mencionando esta parte de Jesús, que es la vida eterna. Y ya se los voy a mostrar. Apocalipsis 21:1, acá lo tengo, 21:1, nos dice que vendrá un cielo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Aquí vemos que las cosas viejas pasan, lo malo pasa.
Y Dios nuevamente nos lleva al inicio de su creación. Los que disfrutemos o los que comamos del árbol de vida, los que disfrutemos de la vida eterna, en ese momento, cuando venga esa vida y ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ya no va a haber maldad. Por ende, solo los que hayamos consumido la vida eterna o hayamos probado y decidido comer del árbol de vida, pues podremos estar disfrutando de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra. Esto es una comparación a lo que pasa día a día. A veces nos hablan de Cristo, a veces nos hablan de Dios y queremos salir corriendo, apartarnos. Yo era uno de esos que me decían, ay Dios, que lea la Biblia, y yo no, apártense, y creía que era malo. Pero ojo, cualquiera de ustedes que están escuchando este mensaje tienen la opción hoy o siempre de decidir si escogen el árbol del bien y del mal, o sin preguntas escogen el árbol de la vida eterna. Hoy se puede decidir. Hoy usted puede decidir qué árbol comer. ¿Cuál es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal? Podríamos decirlo y compararlo con el mundo, con todas las cosas que nos quitan o que quitan el primer lugar a Dios. Sabemos que es bueno y malo, pero a pesar de eso, hacemos lo malo, sabiendo que está mal. No queremos a veces hacer el bien, sabiendo que hay que hacer el bien. Lo cierto es que esta parte del conocimiento del bien y el mal no nos da ninguna garantía. Nos podemos equivocar, pero cuando escogemos el árbol de la vida eterna, cuando escogemos este árbol, pues dejamos toda nuestra confianza en Papá Dios y ya, eso es todo. Tratar de cumplir la voluntad de Dios, es decir, es como si regresáramos al paraíso. Cuando recibimos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como ese mediador, como ese Hijo de Dios, automáticamente entramos en el paraíso y ya tenemos acceso a ese árbol de vida. Mientras no lo aceptemos, pues vamos a seguir en el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Me hago entender? Cuando aceptamos a Cristo, entramos en el paraíso y vamos a disfrutar de todo ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde ya no habrá maldad, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto ni tristeza, y donde todo será paz y alegría. Hermoso, ¿verdad? Y desde ya nosotros podemos vivir en ese paraíso, en ese cielo y en esa tierra nueva. Sí, desde ya. Solamente hay que escoger el árbol de la vida. Muchas veces decimos, hay que escoger el bien, pero es que a veces no sabemos ni cuál es el bien, porque creyendo hacer el bien hacemos lo malo. Les doy un ejemplo. Cuando un adulto, por hacer el bien y alegrar a su hijo, le da mucho dulce, y otra vez dulce, y dulce, y dulce, y dulce. Es un ejemplo ahí como para entender. Pero resulta que él cree que le está haciendo bien porque le está alegrando el momento. Pero lo que le está haciendo es un daño, porque más tarde le puede dar dolor de estómago al niño. Se puede enfermar. ¿Me hago entender? Parece que estuviéramos haciendo lo bueno, pero no es bueno. Entonces esa parte del bien y el mal puede tener confusiones, puede tener un enredo. De hecho, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? A veces creemos que estamos ayudando y haciendo las cosas de verdad porque por el bien, pero no es así. Hay otra idea por debajo. Lo cierto es que cuando tú escoges el árbol de vida, es escoger a Jesucristo. Sin importarse si es bueno o malo, simplemente vas a cumplir la voluntad de Dios. Tengo aquí este versículo que nos muestra, está en Juan 10:10.
nos muestra quién es la vida. Y se lo voy a leer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si se dan cuenta, ahí está hablando Jesús y está diciéndole y está diciéndonos que Él es la vida. Existe el árbol de la vida. Y aquí Él está diciendo que es la vida. Entonces podríamos decir que Jesús es la vida. No sé, me remonto al paraíso, no sé si... Bueno, ahí estaba Jesús porque Él dijo hagamos a imagen. De pronto tenían esa cercanía también con Jesús, pero ellos decidieron escuchar el mal. Esto pasa en la vida. A veces decimos, es por este lado, Dios nos dice, no te metas con la mujer ajena, no digas mentiras, y aunque sepamos que es malo, a veces se termina haciendo, ¿verdad? Es decir, escogemos no el camino de la vida, sino el otro camino. Dice aquí este otro versículo que está en Proverbios 8:35. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Está en Proverbios 8. El que me halle hallará la vida. Nuevamente está hablando Jesucristo y está diciendo que el que lo haya Él, haya la vida. Tú puedes escoger entre la vida y la muerte. Recuerde que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero aceptar a Cristo, recibir a Cristo en tu corazón, hacer la voluntad del Padre, es vida. Cuando tú aceptas a Cristo ya tienes vida, pero cuando aceptas el pecado es muerte, vida y muerte. Vamos con el siguiente versículo. Dice aquí, está en Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? Ojo, aquí lo dice. Aquí ya empieza a verse que no es solo vida, sino vida eterna. ¿Sí? ¿Recuerdan el árbol de la vida? Bueno, aquí está. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Quieres hallar el árbol de la vida? Halla a Jesucristo. Así de sencillo. Busca a Jesucristo. Recuerda que no hay ningún otro mediador entre Dios y nosotros. Que si necesitamos un abogado, Jesucristo es el abogado ideal. ¿Por qué? Porque Él vivió como nosotros y nos entiende. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestras fortalezas. Él nos conoce. Él vivió como un ser humano. O sea, que abogado perfecto que nos pueda de verdad defender, Él. Porque, ¿cómo hace un abogado para, bueno, no sé, defender algo? ¿O cómo haces tú para defender algo que nunca has vivido, que nunca has sentido? Pues difícilmente se defenderá, no sé si se pueda. Bueno, vamos aquí con Primera de Juan 5:11. Juan 3:16. Uy, me faltó una. Déjeme ver dónde está. Sí. ¿Es la vida eterna? No, ahora sí. Recuerde, porque de tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el árbol de vida eterna. Muchas veces cuando nos hablan de Jesucristo, queremos como apartarnos, ¿verdad? Muchas veces cuando nos hablan de Dios, queremos salir corriendo. Yo lo viví, yo era uno de ellos. Pero cuando decidí escuchar la voz de Dios, cuando Dios me habla y me dice, hey, yo soy tu padre y tú eres mi hijo,
y decido aceptar sin ponerme a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es así o no? ¿Qué debo hacer? No, cuando dejé de hacerme preguntas, dejé el conocimiento a un lado y empecé a creer en fe, en la verdad, decidí caminar. Y sencillo, ahí empecé a encontrar a Jesucristo, a conocerlo, a ver todo lo que Él hizo, cómo vivió, por qué murió. Cuando descubro esto y leo la Biblia, versículos como los que acabé de mencionar, que nos dice que Él es la vida eterna, porque nadie más ha podido decir que Él es la vida. De hecho, mire que aunque el enemigo lo crucifica, Él resucita, o sea que Él es vida. Ni la muerte lo pudo detener. En este momento, tú también puedes elegir. El pecado, que es muerte, se simboliza con el mundo, o la vida eterna, que es Jesucristo, hacer la voluntad de Papá Dios. Tú puedes escoger. Estás en la misma situación que Eva. Dios te dice hoy, no comas del mundo, no comas de lo malo, no pruebes lo que no es permitido, lo que no agrada a Dios. Eso te dice hoy Dios. No comas del árbol del bien y del mal. Come mejor del árbol de la vida eterna. ¿Y cuál es ese árbol? Jesucristo. Solo a través de Él se llega al Padre. Hoy tú puedes decidir al igual que Eva en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿A consumir lo que Dios te dice que no consumas? Porque está en su palabra, ahí está en la palabra de Dios todo lo que Dios no quiere que hagamos. Pero también está lo que Él quiere que hagamos. Es decir, ahí está el bien y el mal, los dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. En este momento puedes escoger con cuál te quedas. ¿Vas a hacer lo mismo que Eva? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios? Porque para eso vino Jesucristo, para redimirte de ese pecado original, de esa maldad que había, y darte vida eterna. Si la paga del pecado es muerte, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nos da vida eterna. Es decir, el pecado lo borra. No significa que no hagamos cosas malas, sí, a veces, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de cambiar. Y si hacemos cosas malas, tratamos de que, o mejor, no es consciente. Y si a veces fuera consciente, debemos cambiar rápidamente y buscar a Papá Dios. En fin, la decisión de Eva y de Adán está en este momento en ti que estás viendo este video. Escoge el árbol del conocimiento del bien y el mal o el árbol de la vida. Que Dios les bendiga y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.